Facundo, buen día, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Gracias por acompañarnos otra semana aquí, en la radio. Bueno, muchas gracias, igual. ¿Cómo superar un trauma con constelaciones? ¿Superar o curar? ¿Qué sería lo correcto? Y sí, por ahí son palabras fuertes. Yo como en ese sentido soy más cuidadoso por el trabajo, pero sí lo que permiten las constelaciones por la forma en cómo se trabaja, que es a través de la representación, que hemos hablado ya en varias ocasiones, y de la vivencia. Muchas veces cuando van personas a trabajar o a constelar, a veces no específicamente van por un hecho traumático, van por otro tema y de repente surge el hecho traumático, por ejemplo, una pérdida de los padres a temprana edad, un accidente, en casos abusos, situaciones que de alguna manera hacen que esa persona que la vivió, un aspecto de esa persona haya quedado congelada, le decimos, ¿no? en esa situación. Y las constelaciones, por la forma en cómo se trabaja, lo que permite que el representante, el que está en el lugar de esa persona, con mucha precisión trae esa situación, la representa, ¿sí? Con las emociones que esa persona sintió en ese momento. Se revive la emoción. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado desde esta mirada, siempre decimos para no retraumatizar, porque como surge con mucha fuerza, es muy importante abordarlo desde esta mirada con ciertas condiciones, y justamente como eso vuelve a emerger con mucha fuerza, la persona, al poder verlo de afuera y empezar a entrar en contacto con eso, se produce un profundo movimiento, un gran alivio, ¿no? Y es como si algo que por ahí está inconscientemente limitando muchos aspectos de mi vida, por ejemplo, mi madre muere cuando yo soy pequeño de una enfermedad, y por ahí a mí nunca me dijeron que estaba enferma, y se muere de un día para el otro, ¿no? Entonces eso que queda congelado, como un shock. Claro, como un shock, muchas veces tiene muchas consecuencias cuando esa persona después vuelve a establecer vínculos con otras personas, donde tiene que volver a abrir su corazón o tiene que volver a entregarse a otra persona. Aparece este límite por algo que quedó ahí trabado. Entonces lo que posibilita una constelación es ir a ese momento, y mi yo actual, adulto, es como si puede ir hacia ese niño que fui, y como poder proteger ese dolor, que en ese momento ese niño no pudo, porque en ese momento el congelarse, el enojarse o el desarrollar distintas emociones y actitudes que son de protección y son muy importantes, con el tiempo se vuelven un obstáculo, ¿no? Entonces ahí es cuando es importante volver a ese dolor original que en su momento no pude procesar. Y eso tiene como efecto, digamos, que por un lado se libere ese dolor, ese niño, digamos, empiece a subsanarse, y que el adulto como que tenga más disponible su corazón, o sea, no necesite protegerse porque ya le está dando lugar a esa situación, está reconciliándose con eso que sucedió. Entiendo. Porque no es, en ese sentido, no es nada más que poder reconciliarse y reconocer lo que pasó y entregarse a eso que pasó, ¿no? Que muchas veces inconscientemente seguimos negándolo, y eso es como que hace que no terminemos de aceptar esa situación, ¿no? Y eso se ve mucho con un montón de tipos de traumas, ¿no? Pero son traumas que pueden derivar en miedos, como decías, en fobias, en pánico, ¿no? Cada persona lo va tomando de una manera distinta. Claro. Pero lo bueno que el común denominador de constelaciones está bien, vos no querés utilizar los términos de sanar o superar. Sí, superar puede ser, o sea, a ver, ¿no? Claro, yo lo que a mí me gusta dejar en claro, que por cómo yo trabajo y con lo cual para mí hace que sea efectiva la herramienta, que la constelación nos pone ante esa situación, y esa situación es vos has constelado, conocés de lo que estamos hablando. Es un proceso que genera mucho movimiento, y es importante el trabajo que se hace sobre eso. Ya de por sí abordar la constelación en sí
no es lo único que hay que hacer. En ese sentido lo digo, y porque también para empoderar a la persona que trabaja, que no soy yo y no son las constelaciones la que lo hacen, sino que es el instrumento a través del cual la persona puede acceder a eso. Y por eso son tan efectivas y por eso se han difundido tanto en el mundo y aquí en Argentina, solo por su eficacia, digamos, en ese sentido. Y para mí, de esa manera, también la persona llega como más consciente de cómo se trabaja. Y eso para mí justamente hace que sea muy profundamente efectivo, al menos es lo que observo en la mayoría de los casos, y no es ningún misterio en ese sentido, sino que permite realmente entrar en contacto, ¿no? Porque las edades tendemos a pensar que como uno se reemplaza, ¿no? Es como que yo ahora tengo 29, 30 años y es como que solo soy ese Facundo en mi caso, ¿no? Pero en realidad en mí convive todos los Facundos, desde el bebé intrauterino hasta el actual. Claro. Y si hay uno de esos en alguna etapa de mi vida, que generalmente son varias, que pasó algo y que no pude procesar, eso sigue actuando en el presente, ¿no? En distintas formas, que se manifiesta, como decía, a veces con distintos síntomas, a veces hasta físicos, ¿no? Y en los hechos traumáticos no solamente generan un efecto en mi vida, sino que hay veces que hay hechos traumáticos de otra persona, de la familia, que sigue teniendo efecto. Eso te iba a preguntar justamente, si el trauma lo genera uno mismo en su vida, no importa la etapa de la edad, o también puede ser heredado, ya que hablamos de consideraciones familiares, si uno de verdad puede heredar desde la familia un trauma y uno, bueno, sin quererlo, se hace portador de ese trauma. Claro. Sí, por ahí lo que sucede es, como es una información que está en la historia familiar, en el sistema familiar, uno ¿no? Uno al resonar con esa información por ir reactualiza con otra forma, pero sí es como que tiene la tendencia a volver a pasar por esa situación de un antepasado, de un por ancestro. Ejemplo, la inmigración es un gran proceso traumático, ¿no? Siempre hablas vos de ese tema, ¿no? Porque en Argentina es algo que nos atraviesa, ¿no? Y para mí explica muchas situaciones sociopolíticas inclusive de este país, que es una gran masa de personas que vinieron dejando familia que se moría de hambre, se moría en la guerra, y no pudiendo volver, digamos. Y ese hecho traumático por ahí en otras generaciones se actualiza de otra manera, pero es una información que marca mucho a la persona y que por ahí esa persona en su vida no lo pudo procesar porque tenía que sobrevivir, por ejemplo, ¿no? O por ahí por eso también es muy común observar que hay familias donde es muy común que haya accidentes trágicos, en todas las generaciones la hay. Y eso, como se pueden ver ciertos patrones, ¿no? de eso. Es verdad. Y bueno, en esta mirada muchas veces va al origen, que a veces son hechos profundamente traumáticos, como guerras, situaciones realmente como muy potentes que como que se diseminan por los miembros del sistema en otras generaciones, a veces actualizándose con situaciones mucho menores y a veces con igual de drásticas, digamos. ¿No? Pero podemos en la constelación reacomodar ese familiar. Lo que permite es eso, ¿no? Es poder ser consciente de este entramado y salirse de esa implicancia, le decimos a nosotros, porque al uno reconocer este origen no necesita repetirlo, no tiene esa fuerza que es como una fuerza magnética que nos lleva a esa situación, como a veces en una situación personal, algo traumático que no resolvimos, inconscientemente volvemos a pasar por situaciones que nos retrotraen a esa situación. Si yo ya reconozco el origen, ya no necesito repetirlo, ¿no? Y eso es lo que posibilita una constelación, y esa reconciliación siempre se da a través de un proceso amoroso, ¿no? Por eso tiene el poder de erradicar ese patrón, ¿no? Pero es como que el ticket es ese, ¿no? Poder abrir el corazón a eso, que a veces no es sencillo, digamos, pero sí al hacerlo es muy poderoso. ¿Qué pasa, Facundo, cuando la persona toma conciencia y recibe esa información que desconocía hasta ese momento, cuando más que nada tiene que ver con una cuestión ancestral, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que te dicen? ¿O cómo quedan esas personas cuando se enteran de esto? Bueno, muchas personas, lo primero que sucede es una gran sorpresa cuando es algo que no ni siquiera consideraban, sospechaban. De hecho, hace poco tuve un caso muy particular que sería extenso explicar, no lo voy a explicar, pero fue muy raro, de algo, de una situación de la familia de varias generaciones atrás que surgió, y sucede algo muy interesante, que por un lado es una gran sorpresa, un gran alivio muchas veces, y también como
como la otra cara de la moneda de la sorpresa, como si al mismo tiempo eso fuera muy familiar. Como que no, por un lado sí es algo extraño, pero por otro lado como que la persona a veces instantáneamente y a veces cuando va pasando el tiempo empieza a enlazar y a ver, mira esto, claro, esto tiene que ver con esto que a mí me pasa en este ámbito. Por eso una constelación no termina con el trabajo. El efecto a veces se extiende por meses y años en la persona, y uno sigue como profundizando si está atento y viendo ese movimiento del sistema, no solamente en uno sino en su propia familia, como esas dinámicas que me afectaban a mí afectan al resto, digamos, y en ese sentido uno como que va teniendo ese movimiento, pero yo si tuviera que resumirlos creo que es alivio y sorpresa y familiaridad, es como todo a veces muy mezclado. Facundo, como siempre, gracias por acompañarnos en esta etapa que fue en la Gran Rosario. Como ya sabés, nos mudamos de casa, así que vamos a reencontrarnos en Del Plata con vos. Bueno, perfecto. En 93.5 en 15 días. Dale. Dale, perfecto. Va a ser un placer verte ahí. Muchas gracias. Gracias a vos.